Aquí nos encontramos en la presencia del Señor y este es el momento de predicar la palabra de Dios. Ya les pedí, mis amados hermanos, después de haber cantado, después de haber orado, que abran sus Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, 35 en adelante. Leamos la palabra en el nombre de Jesús. Marcos 4, 35 en adelante. En la versión Reina Valera del 60 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquí es Jesús el que le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23, esa misma historia dice que entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. No es que Jesús siguió a los discípulos, sino que los discípulos siguieron a Jesús. 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, o sea, Jesús, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, Jesús a los discípulos les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El título que he de predicar lo diré en un momento. Hemos estado hablando de la fe en estas últimas semanas. Y este pasaje, esta historia, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 en adelante, 35 en adelante, que también es narrado en Mateo 8, 23 al 27 y en Lucas 8, 22 al 25, es un pasaje, es una historia de fe. Todo el que ha aceptado a Jesucristo como Salvador y ahora lo tiene como Señor de su vida, o sea, está viviendo como que Jesús es su Señor, su gobernante, su gobernador, el gobernador de su vida, tiene fe. Y la fe muchas veces en el cristiano se ve, pero no en la práctica, sino en la teoría. Me explico. Muchas veces hablamos más de fe que lo que vivimos en fe. La fe bíblica, la fe de Dios, es para ser mostrada en medio de los acontecimientos, en medio de las situaciones, en medio de momentos difíciles o fáciles, pero de situaciones que nos pasan en el día a día. Recuerde usted, mi querido hermano, que en esta serie hemos mostrado que la fe no es más que la fidelidad y dependencia que nosotros tenemos en Jesucristo a través de su palabra. Hemos mostrado que la fe es depositada en Dios, en nosotros, al momento que vamos a creer en Cristo como Salvador de nuestras vidas. Y ahora esa fe nosotros tenemos que sembrarla en Cristo para que sea una fe efectiva. Veamos entonces ahora, continuamos hablando de la fe y veamos ahora el título, escuche bien: la fe en Jesús se muestra en las tormentas. Ese es el título. La fe en Jesús se muestra en las tormentas. Cuando nosotros vemos el libro de Marcos, cómo está estructurado, vemos que desde el capítulo 1 de Marcos, desde el inicio mismo del ministerio de Jesús, Jesús se dedicó a hacer milagros en favor de la gente. Capítulo 1, versículo 21, Jesús deja libre a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Capítulo 1, versículo 29 en adelante, Jesús sana
la suegra de Pedro. Capítulo 1, versículo 32 en adelante dice que cuando llegó la noche y se puso el sol, trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y escuche lo que hizo Jesús. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque los conocía. Así que Jesús sana a un leproso en el capítulo 1, versículo 40 en adelante. Capítulo 2, Jesús sana a un paralítico y por ahí sigue haciendo milagro. En el capítulo 3 le restaura la mano seca a un hombre y al llegar al capítulo 4 Jesús narra la parábola del sembrador. Luego de explicar esta parábola, Jesús pasa a explicar una característica que tiene el grano de mostaza, que es que aunque es el más pequeño, una vez sembrado, crece más que todas las demás hortalizas o las demás plantas de su clase. Y aplicando esto a la fe, en un mensaje anterior vimos que cuando Jesús dice que debemos tener fe como el grano de mostaza, no se refiere al tamaño, sino a la característica, a la cualidad que ahora en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 31 en adelante, Jesús muestra, y es que, escuche bien, la mostaza, una vez sembrada, aunque es una semilla pequeña, esta crece cuando se siembra en la tierra, en tierra fértil, y se hace la más grande de su clase. Es así entonces como Jesús pasa a narrar esta situación, o no a narrar, sino a vivir con los discípulos esta historia que nosotros hemos leído. ¿Qué tiene que ver esta historia con la fe? Dice en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27, la misma historia de la tempestad que pasaron los discípulos junto a Jesús, que ellos entraron en la barca y sus discípulos le siguieron. Ya antes Marcos ha narrado que cuando llegó la noche, Jesús le dijo que pasen al otro lado. Despidieron la multitud porque Jesús quería tratar con los discípulos a sola. Y es importante conocer esto. Los discípulos habían visto toda clase de milagros que Jesús había hecho. Desde el capítulo 1 de Marcos, como ya vimos, Jesús está haciendo milagros. De hecho, el libro que narra más milagros de Jesús es este, porque muestra como si fuera una película en acción a Jesús sanando, Jesús libertando, Jesús predicando el evangelio, Jesús diciendo quién es, Jesús estableciendo su reino a través del evangelio, como dice Marcos desde el inicio, capítulo 1, versículo 14 en adelante. Ahora bien, mis queridos hermanos, no es lo mismo ver a Cristo haciendo milagros que necesitar un milagro de Jesús. Y es en ese contexto que Jesús, al ver que los discípulos ya habían visto suficientes milagros hechos por Él quiere exponerlos a ellos ahora para que su fe sea cimentada, para que su fe sea desarrollada, para que su fe sea sembrada en Él y los lleva a esta situación. Les pide que pasemos al otro lado. ¿Qué significa pasar al otro lado? Para los discípulos era pasar del lugar donde ellos estaban físicamente hablando a otro lugar. Para Jesús, como vamos a ver en esta historia, pasar al otro lado significaba llevar su comunión, su relación, su intimidad, la dependencia de los discípulos en Él a otro nivel. ¿Qué sucedió? Según la Biblia, Marcos 4:36, despidiendo a la multitud, siguieron a Jesús, entraron a la barca, habían otras barcas, pero dice el 37 que Jesús se duerme y entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En el libro de Mateo, como en el libro de Marcos, como en el libro de Lucas, la palabra aquí para describir la gran tempestad, la palabra gran tempestad es la palabra mega, de donde viene la palabra millón, lo cual quiere decir, mis queridos hermanos, que aunque los discípulos eran pescadores
y estaban impuestos a estar en medio de tempestades, esta vez se enfrentan a una mega tempestad, entiéndase, una tempestad multiplicada muchas veces exageradamente grande, por lo cual veamos cómo ellos reaccionan. Dice que mientras esta tempestad se da, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús estaba descansando, él había estado cansado de su ajetreo y él se va a descansar. Los discípulos despiertan a Jesús, versículo 38, y le dicen: Maestro, reclamándole, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión, la PDT dice que cuando se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte que la barca se hundía, pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Amados, cuando nosotros, y aquí la primera aplicación, necesitamos un milagro, no es lo mismo que cuando hemos visto un milagro. Ellos estaban seguros de que en medio de esta mega tormenta, de que en medio de esta mega tempestad iban a perecer. Escuche ahora, ¿cuántas veces usted y yo hemos sido invitados por el Señor a pasar al otro lado de nuestra comunión con Él, al otro lado de nuestra dependencia de Él? Dicho en palabras sencillas, ¿cuántas veces nosotros, a través de la palabra y orando a Dios, no hemos sido llamados por el Espíritu a intimar más con Dios, a crecer en nuestra relación con Dios, pero no entendemos, escuche bien, que la forma en que Dios hace que nosotros mostremos nuestra fe, entiéndase nuestra dependencia en Él, es a través de las tormentas. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, levantar muertos. Habían visto a Jesús liberar a endemoniados, personas endemoniadas. Pero ahora le están reclamando a Jesús porque Jesús va a dejar que ellos perezcan y Jesús perecer con él. La respuesta de Jesús dice en el 39 que levantándose, primero reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Primero Jesús, escuche bien, respondió a la necesidad imperativa, a la necesidad inmediata que ellos tenían. Jesús no viene ante nosotros, y aquí otra aplicación, con un reclamo, con un látigo para golpearnos, para cuestionarnos, sino que Jesús, aunque estemos mal, aunque no hayamos entendido su llamado, su propósito, Él primero va a atender como un buen padre, como un buen pastor, como lo dice Juan 10, la necesidad inmediata. Le habló al mar y cayó. El mar cayó. Le dijo al viento: enmudece. Y dice el texto, versículo 39 de Marcos 4, que se hizo grande bonanza. En palabras sencillas, ante la palabra de Jesús, ante la orden de Jesús, todo se calmó, todo volvió a la normalidad. Pero ahora Jesús va a tratar con los discípulos. Versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La palabra clave en este versículo es estáis. En el texto antiguo no es estáis, sino ¿por qué son? Del verbo ser. ¿Por qué ustedes, en otras palabras, no han sido transformados y todavía están viviendo bajo el temor, no en la fe depositada en mí? Dicho en palabras sencillas, y después de ahí hacemos otra aplicación. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando los invitó a pasar, a subirse a la barca? Leámoslo en la Biblia. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Y yo pregunto, y aquí está la aplicación:
Si Jesús le dijo a ellos, como te dice a ti y a mí, pasemos juntos al otro lado, vamos a profundizar en nuestra comunión, vamos a intimar más, vamos a crecer en esta relación que yo por gracia he establecido contigo, dice Jesús. Entonces la pregunta es, ¿cómo usted, cómo yo, cómo los discípulos de Jesús podían pensar que una tormenta los iba a detener? He ahí que la fe en Jesús se muestra en las tormentas. He ahí que el ver milagro, el ver a Jesús operando milagros, no es, hermano mío, la prueba fehaciente de que tu fe ha sido sembrada en Cristo. Es cuando tú necesitas un milagro, es cuando tú tienes una tormenta, una situación que se desborda, una situación que se sale de control, una situación que tu influencia, tu capacidad, que tus relaciones, que tu inteligencia no puede resolver. Es ahí donde se va a ver si tú y yo, como los discípulos, fallamos en creer, confiar y depender de la promesa de Jesús. Cuando Jesús le dijo a ellos en Marcos 4:35, pasemos al otro lado, no solamente era una invitación, esto era una promesa. ¿Por qué es una promesa? Porque la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que si Jesús dijo, es pa'lante que vamos, escuche bien, es pa'lante que vamos, aunque vayamos de reversa. Pero ellos no confiaron, como muchas veces, y aquí otra aplicación nos pasa a ti y a mí. Jesús quiere que sembremos nuestra fe en Él. Aquí los discípulos, recuerde usted, eran expertos navegantes, ellos eran pescadores. Ellos estaban impuestos a las tormentas. Por eso Jesús deja a la multitud sola, lo dice la Biblia, Marcos 4:36, que despidió a la multitud. Incluso habían otras barcas, pero Jesús deja las otras barcas y se va con ellos solo para que tengan una experiencia donde se mostrará que la fe en Jesús se muestra en las tormentas. Jesús les reclama porque ellos, escuche bien, no porque ellos tuvieron miedo, no es el reclamo, versículo 40, no es el reclamo de Jesús porque tenía miedo. El reclamo de Jesús es porque ellos no habían sembrado su miedo y junto con su fe en Jesús en medio de la tormenta. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 41. Escuche bien. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Para entender lo que estaba pasando con los discípulos y poder hacer la aplicación correcta de esta historia a nuestras vidas y así poder concluir nuestro mensaje titulado La fe en Jesús se muestra en las tormentas. Hay que saber esto. En la cultura judía, los judíos creían que una persona podía orar por alguien que estaba enfermo y Dios sanarlo, que podía pedir a Dios por un endemoniado y Dios liberarlo. Pero los judíos creían que nadie, excepto Dios, tenía control del viento y del mar. He ahí la gran enseñanza de Jesús a los discípulos y a nosotros. Y esta es mi última aplicación. Cuando Jesús quiera pasarte al otro lado, en su comunión, entiéndase, en la intimidad, en eso que tú llamas relación, que no es otra cosa que intimidad, que comunión con Él, Él te va a llevar a una experiencia donde lo humano, donde tus creencias, tus posiciones, tus dependencias humanas no serán efectivas. Y es lo que Él está haciendo. Dicho de otra forma, Él pensó, ellos están viendo milagros, pero estos milagros no le están llevando a depender de mí en su fe, a sembrar su fe en mí,
yo los voy a exponer a una experiencia, una mega tormenta, una tormenta multiplicada que los llevará a que se den cuenta que ellos no me conocen y por ende no están confiando en mí. Pero cuando ellos tengan esa experiencia y me vean obrando, no como el Hijo de Dios, sino como Emmanuel, Dios con nosotros, entonces ellos van a depositar su fe en mí. ¿Y qué sucedió? He ahí la respuesta. Cuando Jesús calma el mar, calma el viento, lo llama a enmudecer, llama al mar a calmarse, ellos y le reclama a ellos por no haber depositado su miedo y su fe. Fíjese que yo estoy diciendo algo importante. Dios no te va a llamar a la atención porque tú tengas miedo. Dios te va a llamar a la atención porque sobre tu miedo tú no pongas la fe. Se supone que lo que hace que el miedo quede neutralizado es la fe, entiéndase, la dependencia en Cristo. Así que Jesús le reclama no por el miedo, sino porque ellos no han puesto su fe en Cristo para que se neutralice el miedo. Versículo 40 de Marcos 4. Y entonces cuando Jesús calma el mar, calma el viento y le hace el reclamo, ellos como respuesta dicen, aquí se ha visto que nuestra fe probada en la tormenta no está depositada en Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el texto, repito una vez más, Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor. En el texto antiguo, lo que llamamos el original, dice que al temor que temían se le añadió terror. Ahora el terror no es por la tormenta que ya no está, sino porque están ante Dios con ellos. En otras palabras, ellos están reconociendo que Jesucristo no es de esta tierra, que Jesucristo viene de arriba y por ende tiene que ser glorificado el nombre de Dios. ¿Cuál es nuestra conclusión? En el Salmo 107, 23 al 32, hay no una historia, sino un pasaje que es compatible con nuestra conclusión. Quiero decirte antes de citarlo que no importa la situación que estés pasando o que vayas a pasar, si Jesús te ha dicho en su palabra que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, tienes que creerlo porque Él te está pasando al otro lado. Tenemos que confiar en lo que Dios ha dicho para nosotros en su palabra, de que yo no te desampararé. De que mira que te mando que te esfuerces y seas valiente porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que la palabra de Dios dice, eso es lo que nosotros tenemos que confiar. Y basado en esa confianza depositamos nuestra fe en Cristo. Yo concluyo leyéndote lo que dice la Biblia para terminar este mensaje. La fe en Jesús se muestra en las tormentas. Escúchalo. Salmo 107, 23 al 32. Hubo quienes salieron a cruzar el mar en barcos. Se fueron a atravesar el océano para comerciar. Y vieron las obras que hace el Señor. Sus maravillas en alta mar. Escucha ahora. Dios dio la orden y se desató una tormenta. Las olas se hicieron cada vez más grandes. Fueron levantadas hacia el cielo y arrojados a lo profundo del mar. Se marearon y vomitaron mucho. Resbalaban y caían como si estuvieran borrachos. De nada les servía su habilidad de navegantes. Y oiga cómo concluye. Entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él los libró de sus dificultades. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas. Se alegraron al ver el mar calmado y Dios los guió al puerto deseado. Los pasó al otro lado. Aleluya. 31 de este pasaje. 107 del Salmo, el Salmo 107. Den gracias al Señor por su fiel amor y porque Él hace hasta lo imposible para el hombre a favor de los seres humanos. Alábenlo en el templo. Señor, he predicado tu palabra.